Están sonando todas las alarmas. O sea, ¿cuándo vimos estos movimientos del oro por última vez? 2008, 2009, 2010, 2011. O sea, esto que está pasando ahora, primero, creo que acaba de empezar, porque los titulares y las alarmas no suenan hasta que hace máximos, y es verdad que lleva haciendo máximos consecutivos un año, pero antes de eso se ha pasado 10 años cargando las pilas. Están sonando las alarmas. Ahora mismo han bajado tipos en Europa, están bajando tipos en Estados Unidos. Trump está metiendo una presión tremenda a la Reserva Federal para que bajen más todavía los tipos. Y además, si vamos al trasfondo, no ya a que están diciendo que bajen tipos ahora, sino a qué puede pasar en los próximos años, el déficit de Estados Unidos no se ha arreglado. Y los esfuerzos de Elon Musk con el famoso Departamento de Eficiencia Gubernamental han sido nada, minucias. El invitado de hoy es Félix Moreno de la Cova. Tratamos temas como Venezuela, Irán y por supuesto Bitcoin. Espero que lo disfrutéis y aprovecho para recordar que estoy como profesor en un máster de Bitcoin de la Universidad de las Hespérides. Si queréis más información sobre Bitcoin y tener un entendimiento profundo en todos los aspectos, la parte técnica, la parte más teórica, la parte práctica de cómo ponerlo en marcha y desarrollar tu negocio en Bitcoin, os recomiendo que le echéis un vistazo, ya que hay unos grandes profesores, entre ellos Juan Ramón Rayo, y creo que puede ser muy útil. Así que sin más preámbulos, Félix Moreno de la Cova. Quiero empezar con actualidad. Irán, ahora mismo, el precio del 6 al 7 de enero, el precio de Bitcoin se ha disparado en la moneda local. Eh, ¿A qué se debe? ¿Por qué de repente en un país hay un precio y en otro precio ahí? Es un país sancionado, con muchos problemas, con protestas permanentes últimamente. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, si has visto el mismo gráfico que he visto yo de Google del IRR, del Rial iraní, ahí lo que ha pasado es que se ha hundido el Rial en dólares y como Google calcula automáticamente el precio y la conversión a Bitcoin, pues Bitcoin se ha disparado. Pero la realidad es que lo que está describiendo eso es el hundimiento del Rial. Y es un país donde está habiendo protestas, donde hay dudas sobre si va a caer el régimen, donde hay sanciones y donde hay dudas sobre si va a intervenir Estados Unidos. Trump dice un día sí que va a bombardear, otro que no. Netanyahu dice que un día que sí, otro que no. Y bueno, hay dudas razonables sobre que el régimen caiga o no caiga. Y en cualquier caso está con grandes problemas económicos y gran inflación desde hace tiempo. O sea, esto no es una cosa nueva. Esto lleva el real mostrando debilidad mucho tiempo. Pero a mí, más que el caso concreto de Irán, de que sea una moneda débil que se está hundiendo, yo en lo que haría, en lo que incidiría sería en que esto lo hemos visto ya en muchos sitios. Lo hemos visto en Irán, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Argentina. En Argentina hemos estado al borde de una hiperinflación. Y lo veremos en un futuro en monedas que pensamos son intocables, como la libra esterlina, como el franco suizo, como el euro, como el dólar. Ujú. No sé cuándo, ojalá lo supiera, porque claro, el que sabe el día antes que algo se va a hundir un 97% o que Bitcoin va a subir un 97%, pero precisamente porque no sabemos cuándo, conviene tener algo de Bitcoin como garantía, como seguro frente a estas incertidumbres del dinero fiat y frente a estos hundimientos monetarios. Otra cosa muy interesante que pasa en Irán es que han cerrado Internet. Y yo recuerdo cuando la gente decía, ¿para qué sirve Bitcoin si no tienes Internet? Mucho mejor tener cigarrillos para poder comerciar con cigarrillos. Bueno, pues hay una cosa muy interesante que están haciendo, sobre todo de la que hablan mucho en Noster los bitcoiners, que es BitChat. De hecho, ha sido la más famosa, pero no era la única. Había otra app que se llama Samis, que yo estuve hablando con el programador, Koala Asad, que es un crack, que ha hecho un montón de cosas muy interesantes. Y bueno, por deducción lógica dijimos, a ver, ¿qué pasa si nos quedamos sin Internet? ¿Cómo vamos a funcionar? Y una de las formas en las que podemos funcionar es creando nuestra propia red alternativa. Y el caso de BitChat ahora mismo funciona creando una mesh, una red descentralizada, usando tecnología existente, hardware existente, es decir, usando los móviles que ya tiene todo el mundo y usando Bluetooth. Inconveniente, que Bluetooth tiene poco alcance. Entonces sirve muy bien para cuando hay mucha gente junta en gran proximidad. Un estadio de fútbol, un avión, una manifestación. Y de hecho se ha usado en las manifestaciones de Tibet y de otros sitios. Eh, pero la siguiente iteración va a tener wifi.
No Wi-Fi para conectarnos a Internet, no, 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 no. Wi-Fi para conectar con otros dispositivos que también tienen Wi-Fi. A lo mejor va a hacer falta alguna antena por algún lado u otro, pero la idea es usar hardware existente para replicar Internet y por lo tanto para poder usar Bitcoin sin Internet. Bitcoin y también Noster y también mensajería, que es muy importante. En Uganda, en Irán, BitChat no ha triunfado porque hemos llegado tarde. O sea, está todavía. Pero en Uganda, curiosamente, que hay elecciones hoy, el candidato de la oposición ha avisado de que iban a cerrar Internet el día antes de las elecciones, como han hecho otras veces, y que convenía que todo el mundo se descargase BitChat. Y ha sido la semana pasada el número uno en descargas en el App Store, en el Play Store, en todos los App Stores del mercado. Y es muy interesante porque es que ahí está sirviendo. Efectivamente han apagado Internet y efectivamente nos estamos enterando de lo que pasa en Uganda gracias a BitChat. Porque BitChat Pero, ¿cómo se conecta BitChat? por Bluetooth crea una red mesh entre todos los dispositivos que lo tengan instalado y que tengan Bluetooth abierto, pero luego, si uno de esos dispositivos tiene conexión a Internet, ya sea porque tiene Starlink, porque tiene satélite, porque está en un sitio que no le ha afectado a sanciones, todos los mensajes usan a ese dispositivo como router, como relay, para llegar a Internet. Y entonces los mensajes no solo puedes comunicarte con la gente que tienes cerca, sino además puedes llegar a Internet gracias a eso. Muy bueno. Pero pensemos el caso más... mm, yo estoy en una tienda en Uganda, se ha ido todo internet y yo quiero pagar. Y tengo Bitcoin y la otra persona acepta Bitcoin. Puedo pagar con BitChat vía Bluetooth sin tener internet. Increíble. ¿Mm? Bueno, y ya que has sacado el tema de Noster, Mm. has desarrollado un bot. ¿Quieres saber de eso o no? Bueno, ahora lo cuento. A ver, a mí Noster me parece interesantísimo. O sea, yo estoy. Yo como ¿Por qué? En Bitcoin ya veo la victoria. O sea, Bitcoin no necesita mi ayuda. Podremos hacer cosas para aprovecharlo, ¿no? Pero todo el que tiene que haber oído hablar de Bitcoin ya ha oído hablar de Bitcoin y el resto de la gente llegará con el tiempo y a medida que el precio y que la facilidad de uso se extiende. Curva de adopción tecnológica en ese, tal. Ahí yo creo que puedo aportar poco ya. A lo mejor explicarlo un poco, pero hay gente que lo explica mejor que yo y hay gente que le gusta comunicarse más que yo. Noster no es una batalla ganada. Noster es un protocolo de comunicación que copia muchas cosas de Bitcoin, no es Bitcoin, es otra cosa, pero que permite crear, para empezar, redes sociales descentralizadas, que no pertenecen a un Zuckerberg, a un Elon Musk, ¿cómo se llama? Bueno, al de TikTok, como se llame, y que no pueden estar controladas por ningún gobierno. Entonces, número uno, es resistente a la censura. Número dos, es descentralizado, con lo cual puedes crear muchas apps distintas que compiten por darte la mejor experiencia. Y número tres, el usuario controla su red, sus seguidores, a qué repetidores se conecta, lo puede controlar todo. Y número cuatro, que esto también me divierte un poco, es que han integrado los pagos en bitcoins de forma muy fácil, que son los famosos zaps, y entonces pues hay apps que con un clic le puedes hacer una pequeña propina a alguien por lo que han escrito. Entonces la monetización va integrada, lo cual es muy interesante para los creadores de contenido. Pero sobre todo la principal ventaja es la resistencia a la censura. Y yo creo que eso es muy importante. O sea, no solo hay medio mundo donde la censura es muy fuerte, sino que veo que está avanzando. Ujú. O sea, en la Unión Europea hay cada vez más leyes que intentan controlar las redes sociales. Los políticos ven que los medios tradicionales han perdido la capacidad de transmitir su mensaje y antes se dedicaban a intentar controlar la prensa y la televisión y ahora ven que para que su mensaje cale y para imponer su propaganda necesitan controlar las redes sociales. Y por eso la semana pasada le amenazaron a Elon Musk con multas en la Unión Europea, por eso esta semana están yendo a por él con el tema de Grok, por eso Elon Musk compró Twitter. Twitter entonces en su día, ahora X. O sea, hace 50 años, un multimillonario que lo había conseguido todo en la vida y que quería hablar públicamente, ¿qué hacía? Pues se compraba una radio. Hace 40 se compraba una televisión. Y ahora se compra una red social. Ese es el nuevo paradigma. No sé lo que vendrá en un futuro. Pero me gustaría que en un futuro diese igual lo que se comprasen porque hay una red social descentralizada basada en un protocolo abierto, de código abierto, en el que todo el mundo participa en igualdad de condiciones. Igual que pasa con Bitcoin.
Pero yo no veo que la victoria de Noster, o sea, las ventajas de Noster las veo muy claras, Ujú. pero no siempre la mejor tecnología gana. Totalmente. Y estamos en una etapa muy temprana en la que Noster se puede perder interés, puede no triunfar, lo cual para mí sería una tragedia, porque ahora mismo la verdad es que está creciendo a buen ritmo, pero sigue siendo una centésima parte del tamaño de un Twitter o de un TikTok o de un Instagram. Otra cosa que tiene muy interesante también es que el usuario escoge el algoritmo. Escoge no, determina el algoritmo. Entonces, ahora hay mucha manipulación comercial en la mayoría de los casos, pero en otros sitios también política, que se basa en enseñarle a la gente pues lo que te conviene a ti como persona que controlas la red social, pues o para que gasten más dinero, o para que compren esto, o para publicidad, o para que sean leales al partido, lo que sea. Y hay ejércitos de bots funcionando en todas las redes sociales para manipular a la gente. Y bueno, yo un poquito por jugar y por ver qué se puede hacer con Noster, ya que es mucho más abierto que otras cosas, digo, pues mira, en Twitter no quieren los micropagos o los están haciendo mal de forma torpe, en Noster están conseguidos. O sea, yo ahora mismo, con Primal o con Amethyst o con otra app, con un clic puedo mandar 20 satoshis o 21 satoshis a un iraní. Bueno, ahora mismo están sin internet, pero le llegaría cuando se volviese a conectar. Y conozco, vamos, hay una iraní que se llama Pega que vende alfombras especiales y está muy activa en Noster y le he mandado dinero. No la conozco, no sé, o sea, es una persona en una red social que está en un país donde supuestamente hay sanciones y es imposible mandar dinero. Pues no, es muy fácil, un zap. En Cuba, Eso no, conozco no lo a, puedes decir, a ver si no te van a dejar entrar en Estados Unidos. me da igual, acabo de volver de Israel, o sea que ya, Ya. ahora a ver si no me deja entrar en otros lados. En Cuba, conozco a varias personas allí que, oye, que, pues, hay una asociación que se llama Bitcoin Cuba, les puedes hacer un zap. En Venezuela hay un fotógrafo que se llama, su nick en Nostr es Malos10, que está muy activo y yo le he mandado pequeñas cantidades, o sea, es un tío que al final no conozco de nada, pero bueno, pero demuestra que se puede. Ujú. Y lo que decías de mi bot de apuestas, a ver, no lo he desarrollado yo, me han ayudado, obviamente, pero bueno, lo estoy gestionando yo y estoy muy divertido. Se llama BitBetBot y demuestra dos cosas que son muy divertidas. Número uno, que la IA puede aceptar y hacer pagos en Bitcoin, y lo está haciendo todos los días en Noster, con Zaps. Eh, número uno, eso, que la IA va a pagar en Bitcoin. O sea, no se va a abrir una cuenta de banco la IA. Yo ya tengo. Es que no es el futuro, es el presente. Ya tengo una gente que lo está haciendo. Y me sorprende que no haya más gente haciendo esto para otros modelos de negocio. Este bot es de apuestas, es un casino. Pero es un casino un poquito particular porque no le he metido margen para la banca. No, porque quería aprender, quería jugar, tal. Y entonces, pues claro, no es muy buen negocio. Gana algo, pero no es muy buen negocio. Sí, porque la gente apuesta fatal. Pero, pero no es muy buen negocio. Número uno, y haciendo pagos. Y número dos, mmm, aunque no tiene mucho beneficio, hace muchos pagos, porque hay mucha gente apostando, además hace zaps para confirmar las apuestas, hace zaps. Funciona regular, ¿eh? Una de las cosas que demuestra es que en Noster no todos los mensajes llegan. Y que a veces no llegan en los microsegundos que tienen que llegar, a veces tarda un minuto, porque al final es una arquitectura descentralizada de repetidores que cambia robustez por eficiencia. O sea, es muy robusto, muy resistente a censura, muy difícil de cerrar, y funciona en China, funciona en Cuba, funciona en Venezuela, funciona en sitios donde han bloqueado todo lo demás. Y gracias a BitChat ahora también en sitios donde han bloqueado Internet. Ujú. Eh, pero no es eficiente. Claro, lo eficiente es tener todos los mensajes en un servidor centralizado de Amazon que te pone todos los mensajes instantáneamente tal. Y eso sí, si se cae Cloudflare o se cae el servidor de Amazon que está funcionando, se cae medio internet, pero Noster sigue funcionando y pasó hace unos meses y fue una experiencia muy, muy interesante. Hubo hasta cosas de Bitcoin que se cayeron, no Bitcoin en sí el protocolo, pero hubo wallets que estaban usando servidores de Amazon Web Services que se cayeron por el tema de Cloudflare. Eh, y bueno, Bueno, pienso que Nostr es lo más interesante de lo que puedo hablar ahora mismo. Pienso que cuanta más gente hay ahí, más interesante va a ser. Y animo a la gente a descubrirlo, a probarlo y a practicar, a hacer zaps y a recibir zaps. buenísimo. Bueno, y tocando Venezuela, que la has mencionado,
Se comenta, no sé si es un rumor, si es real o no, que Venezuela tenía alrededor de 600.000 bitcoins en reserva. He oído varios números, Que se, 600.000, 60.000. justo. Y que parece que Trump, por supuesto, los va a confiscar y se los va a quedar. Em, ¿Por qué? Si de verdad tenía 600.000 y era seguramente la tercera potencia del mundo con Más que MicroStrategy. las mayores reservas de Bitcoin, curiosamente, ¿por qué ese interés? O sea, ¿de dónde viene ese Bitcoin? ¿Y por qué, digamos, el caso de uso en Venezuela puede ser un caso de uso interesante? Bueno, lo primero, no me creo 600.000. Me quedo más con la cifra de 60.000. Que 60.000 multiplica por 100, ¿cuánto sería eso? Serían 6 billones. Vale, 6 billones, o sea, 6.000 millones de dólares en Bitcoin. Me creo yo que Maduro haya podido y los distintos organismos de venta de petróleo vendes unos cuantos petroleros y te embolsas ese dinero. Ok, hasta ahí me lo creo, razonable. Pero la realidad es que yo con la gente que he hablado, que han seguido un poco el tema del petróleo en Venezuela y las sanciones y tal, todos me dicen que ahí lo que se está usando es Tether. Y curiosamente, una de las cosas que ha pasado cuando han apresado a Maduro es que Tether ha bloqueado varias cuentas con USDT sobre Tron por valor de, no sé si eran 120 o 180 millones de dólares o a lo mejor más. No me acuerdo de la cifra exacta, pero era una cifra importante. Y yo creo que ahí se han demostrado dos cosas muy importantes. Número uno, efectivamente, las stablecoins sirven a corto plazo para evadir las sanciones y para hacer pagos internacionales muy rápidos, muy eficientes en dólares. Pero también las stablecoins dependen de una entidad emisora a la cual le puede llegar una carta del gobierno americano diciéndole bloquea estas cuentas. Entonces, toda la resistencia a la censura y la descentralización que te da Bitcoin no la tienes con las stablecoins. Pero es que además, esta es una lección que sabemos desde antes de la existencia de Bitcoin, porque por eso Bitcoin se creó como un protocolo descentralizado, porque ya veníamos de eGold, de B-Money, de Gold Money, de un montón de experiencias en los años 2000, entre 2006 y 2009 de oro digital, y todos los cerraron por distintos motivos, pero por ser un emisor centralizado. El caso de eGold, el FBI arrestó al fundador, luego lo liberaron porque todos los cargos eran medio falsos, pero la empresa cerrada. El caso de Gold Money, los abogados se asustaron y dijeron a ver si con este precedente tal, y lo cerraron ellos. En el caso de Ibullion, otra que hubo, creo que hubo un robo, una estafa entre los fundadores. Había un único punto central al que atacar. Y eso pasa con Tether. Y oye, a mí me caen muy bien los fundadores de Tether, creo que han sido útiles, y de hecho tocabas ese punto con Carlos Maslatón en otro podcast anterior, creo que ha sido útil para Bitcoin, creo que ha enseñado a mucha gente a usar las stablecoins, no tenían el miedo que da la volatilidad y por lo tanto hay mucha gente que para la cual ha sido el punto de entrada en el mundo tal, pero a largo plazo no es sostenible, porque va a ser controlado por los gobiernos, va a ser limitado por los gobiernos y vamos a acabar con las mismas fronteras que ahora tienen los bancos. Yo no puedo hacer una transferencia bancaria a Cuba. Sí puedo mandar 10 sats o 1000 sats o un Bitcoin a Cuba. Lo mismo con Irán, lo mismo con Venezuela, lo mismo con Nigeria. Revolut, que, oye, una app que está muy bien hecha, neobanco, y te permite hacer pagos instantáneos en Europa, no a Estados Unidos. ¿Por qué no a Estados Unidos? ¿Es un tema tecnológico? ¿Algo impide que Revolut, la app de Revolut funcione en Europa, en la Unión Europea y también en Estados Unidos? No, es un tema meramente regulatorio. Entonces, si Revolut, por motivos regulatorios y por ser una empresa que tiene que cumplir con esas regulaciones y pedir sus licencias y convertirse en banco y tal, no puede hacer eso, ¿qué crees tú que va a pasar cuando termine de regular las stablecoins? Pues va a haber territorios enteros donde las stablecoins que no pidan las licencias van a estar prohibidas. Prohibidas, o como mucho en un mercado gris. Y habrá sitios como África donde al regulador le da un poco igual, o incluso el caso de Nigeria, donde prohibieron todas las criptomonedas y a la gente le dio igual la prohibición, absolutamente, siguió creciendo el tal. Pero vamos, a largo plazo, por concretar, las stablecoins a largo plazo sufren de la misma vulnerabilidad que los bancos.
y que las empresas y las finanzas tradicionales, y que Western Union y todo lo demás. Ahora creo que estaba amenazando Scott Bessent, el secretario del Tesoro americano, con prohibir que cualquier persona en Estados Unidos que estuviese recibiendo asistencia pública pudiera enviar dinero fuera del país. Creo que lo hacía por los inmigrantes de Somalia en Minnesota o yo qué sé. O sea, pero oiga, para poder identificar si usted, para empezar vas a tener que identificar, cosa que no estaban haciendo muy bien, quién está recibiendo asistencia pública, dinero público. Pero número dos, ¿qué intrusión en... ¿No puedo mandar mi dinero que he ganado a donde yo quiera? Pues no, a Somalia no, no, a Somalia no, fuera del país. No puede mandarlo ni a Suiza, ni a Somalia, ni a Europa, ni a ningún lado. O sea, no van a poder comprar por internet, salvo que sea una compra local en Estados Unidos. Bueno, pues Bitcoin no tiene esas barreras. No tiene esas barreras y aunque posiblemente podrían imponerse esas barreras sobre la gente que tenga Bitcoin en empresas más centralizadas, en las casas de cambio centralizadas, en los exchanges, etcétera, la realidad es que siempre vas a poder, o deberías poder, sacar Bitcoin del exchange y tenerlo en autocustodia y ser soberano. Buenísimo. Y ya que has hablado de eGold, lo comentamos en el podcast con Lunaticoin, ¿no? Hmm. Pero tú pusiste en un foro de Bitcoin que querías comprar eGold a cambio de Bitcoin. No, al Por- revés. Yo tenía eGold, quería comprar Bitcoin. Ah, sí. Ah, Y, al revés. y con eGold no lo conseguí con Gold Money. Gold Money tenía un Ah, con sistema de Goldman. pagos también. Em, Ahora mismo, bueno, el oro está subiendo mucho, la plata también. Hmm. Tú has sido siempre un defensor del oro antes de que existiera Bitcoin. Ujú. ¿Cómo ves la situación ahora mismo del oro? A lo mejor históricamente, y cómo lo ves en este año y en el futuro. ¿Cómo ves la adopción? Para mí están sonando todas las alarmas. O sea, ¿cuándo vimos estos movimientos del oro por última vez? 2008, 2009, 2010, 2011. O sea, esto que está pasando ahora, primero, creo que acaba de empezar, porque los titulares y las alarmas no suenan hasta que hace máximos, y es verdad que lleva haciendo máximos consecutivos un año, pero antes de eso se ha pasado 10 años cargando las pilas. Están sonando las alarmas. Ahora mismo han bajado tipos en Europa, están bajando tipos en Estados Unidos. Trump está metiendo una presión tremenda a la Reserva Federal para que bajen más todavía los tipos. Y además, si vamos al trasfondo, no ya a que están diciendo que bajen tipos ahora, sino a qué puede pasar en los próximos años, el déficit de Estados Unidos no se ha arreglado. Y los esfuerzos de Elon Musk con el famoso Departamento de Eficiencia Gubernamental han sido nada, minucias, y tú ves lo que está lo que está preparándose en el calendario y son guerras que son carísimas. Estamos hablando de Venezuela, Irán, Taiwán. Yo no sé si eso va a pasar mañana o dentro de 5 años, pero se está preparando todo el mundo. Y en la Unión Europea está todo el mundo aumentando el gasto militar y empezando a volver a traer el servicio militar obligatorio en Alemania, en Francia de momento voluntario, pero hay como 10 países ya que lo han puesto obligatorio. O sea, aquí, ¿qué se viene en el futuro? Guerras. Y dices tú, ¿guerras y menos gasto público? No. Vietnam, más mantequilla, lo que le pasó a Nixon, más mantequilla y más cañones. Es decir, va a haber mucho gasto en estado de bienestar, en servicios sociales para tener a la gente callada y mucho gasto militar. Las dos cosas. Yo no veo que nadie esté optando por lo de mi ley, por cuadrar las cuentas, recortar el gasto. Ni Trump, ni nadie en Europa, ni Merz, ni Lagarde, nadie. Entonces, inevitablemente van a tener que imprimir dinero a un ritmo mayor, pero mucho mayor que los años anteriores, o sea, superior a lo que hizo Draghi para salvar el euro en 2012 y en 2013. Entonces, ¿dónde está el refugio? Pues ya no pueden ser los bonos del Tesoro americanos, sobre todo si el dólar, sobre todo si le has confiscado a los rusos el dinero que tenían en dólares y en euros. Oiga, pues yo soy un ruso, yo ya no voy a comprar bonos del Tesoro americano. Pero es que además a China le acabas de dar una patada en lo de Venezuela, no iba por Venezuela, lo de Venezuela iba por China, que eran los que estaban comprando el petróleo venezolano. Pues a los chinos les acabas de decir, oye, que te voy a dejar sin petróleo. Los chinos no van a comprar bonos del Tesoro americanos.
Japón está en medio de una crisis que tiene la inflación más alta que en España ahora mismo, está al 2,7% y está disparándose la rentabilidad del bono japonés, lo cual significa que se está hundiendo el subyacente, como no se ha visto en 30 años. Entonces, Japón no va a comprar bonos americanos. ¿Quién va a comprar bonos del Tesoro americanos? Pues la Fed. ¿Y cómo va a hacer eso? Pues como lo hacía Argentina, como lo hacía el Banco de la República de Argentina. Imprimiendo pesos los argentinos, imprimiendo dólares los americanos. Pero es que además, antes podían imprimir muchos dólares y colocárselos a otra gente. Ahora ya cada vez hay menos gente a la que colocársela. Entonces, para mí las perspectivas de inflación en los próximos 5 años son al alza. Y los refugios frente a esa inflación son el oro y Bitcoin. No Tether, no stablecoins, no shitcoins o altcoins, no las materias primas, el petróleo, porque ahí va a haber muchísimo control político. Tiene que ser algo que no dependa de los políticos. ¿Y qué es lo que menos depende de los políticos? Bitcoin. ¿Y qué es lo que segundo menos depende de los políticos? El oro. Porque el oro, ahora mismo la demanda política de los bancos centrales es muy importante, pero la realidad es que las mayores reservas del mundo también están en manos de los bancos centrales, con lo cual, si quisieran volver a hacer lo que se hizo mucho tiempo de manipular el precio a la baja, tienen mucho más poder de hacerlo sobre el oro que sobre Bitcoin. Bitcoin, el riesgo existe de que si en un futuro efectivamente se crea reserva estratégica de Estados Unidos y compra mucho Bitcoin, podrían llegar a tener una influencia grande sobre el precio, pero claro, primero tienen que comprarlo. Y mientras tanto, hasta que llegue ese momento, las perspectivas son alcistas. Perdón, y te he dicho que te he hablado de la debilidad del dólar, del tema de los bonos del tesoro, pero claro, lo que hemos comentado antes de Venezuela y de Irán, en Venezuela les han confiscado los TEDers. En Irán les han cerrado Internet. Pues bueno, pues hay pocas alternativas. Que bueno, o sea, se viene guerra, crisis y Bitcoin se No va a me, no me consolidar sé el como... orden, no me sé el No, no, orden no, de las ya, ya, cosas. pero bueno, que digamos, toda esta subida de máximos históricos del oro, de la plata, Hmm. y un poco todas estas políticas monetarias que estás viendo en Estados Unidos, en Hmm. Europa, indican lo que sí ya se ha repetido en la historia y que viene un poco esa crisis, ¿no? Bueno, Eh, yo ojalá no haya una guerra gorda en Irán, ojalá no haya una guerra gorda en Venezuela y que consigan mantenerlo un poquito más tal, y ojalá se acabe la guerra de Ucrania, Ujú. que no nos está yendo demasiado bien, la verdad, para Europa. Eh, pero vamos, lo que parece es que se están preparando para más, no para menos. Qué bueno. Em, los bancos están adoptando Bitcoin y están abrazando la idea, han Mm, cambiado un poco ese cambio de narrativa totalmente en los últimos mm, años. Michael Saylor decía que incluso aunque solo exista adopción institucional de Bitcoin, mm, seguiría siendo órdenes de magnitud mucho más descentralizado que el mm. oro y seguiría siendo mucho más beneficioso. ¿Crees que esto es algo positivo? ¿Crees que van a seguir creciendo esa adopción o que también puede Creo que era volverse a inevitable, cambiar? creo que era inevitable por teoría de juegos y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ujú. A mí, obviamente, yo quiero Bitcoin cuanto más descentralizado mejor y cuanto más gente haya haciendo micropagos en Noster o en la calle y cuanta más economía circular haya en Bitcoin que no tenga que pasar por euros o por dólares, mejor. Más servirá como alternativa cuando hay un colapso de otras monedas. Pero, evidentemente, si esto va a subir y hay negocio para los bancos se iban a meter. Y no ha sido una cosa, o sea, la resistencia ha sido muy grande. Tú hablabas con ellos hace 5 6 7 años, especialmente en España, y les daba mucho asco, les daba mucho miedo. Pero claro, funcionan por imitación. Cuando Square empezó a meter en su Cash App Bitcoin y Square, y siendo una empresa cotizada, demostró que había dinero que ganar ahí, pues PayPal tuvo que empezar a meter la patita. Y lo de PayPal fue una cosa muy gradual. Primero solo te dejaban comprar, luego comprar y vender, luego comprar y vender y sacar. Luego comprar, vender, sacar y depositar, porque dijeron, vamos a decirle que no a gente que quiere depositar dinero en su cuenta PayPal. Y, Y y eso con Wences dentro. bueno, Buences era una voz ahí, pero Buences necesitaba argumentos en una empresa a la que en realidad no le gustaba esto, porque era su competencia.
PayPal es una red de pagos, entonces me estás diciendo que hay una red de pagos que compite con la mía y que la voy a meter aquí. Entonces hubo que ir convenciéndoles poco a poco, pero al final los números son muy claros. Y veían que Square ganaba dinero, ellos lo empezaron a usar y empezaron a ganar dinero. Cada vez que había una burbuja de Bitcoin en el precio, los usuarios de PayPal usaban PayPal para comprar Bitcoin. Luego hemos visto lo mismo en Revolut. Y luego, por ejemplo, el caso de BBVA en España empezó por una inversión, invirtieron en Coinbase. Y el año del COVID, de la pandemia, ganaron más dinero con la salida a bolsa de Coinbase, o el año después, no me acuerdo, que con todas las sucursales españolas. Entonces, claro, por muy viejo carca presidente de banco que seas de 80 años, no puedes ignorar la cuenta de resultados. Y dices, no, bueno, mira, aquí hay algo, yo no lo entiendo, buscaremos a alguien joven que lo entienda, pero aquí tenemos que estar. Y a medida que han estado y han ganado dinero con eso, pues han ido añadiendo, añadiendo, añadiendo. Y los bancos que se habían quedado atrás se han visto obligados por competencia a seguir esos pasos. Entonces, Santander ha anunciado hace poco que Open Bank iba a vender y comprar Bitcoin, iba a permitir a los clientes comprar y vender. CaixaBank lo han anunciado para este año. BBVA. CK Bank, BBVA ya estaban en Suiza, pero ya por fin lo han traído a España. CK Bank también ha participado. Luego ha habido varios bancos que acaban de invertir, Bank Inter y varios más que acaban de invertir en Bit2Me, que es una empresa de un wallet y de compra-venta de Bitcoin en España. Entonces, todos están entrando. Todavía no le han dado el acelerador. Yo creo que están preparándose, metiendo el pie en el agua, diciendo a ver cómo está de fría, vamos a ver si esto nos va a traer problemas regulatorios. Ha ayudado Mica en esto, porque los bancos sin una regulación clara no se pueden mover, pero están empezando. ¿Cuándo van a darle al acelerador? Pues en el momento en que haya la próxima burbuja de Bitcoin, que no sé cuándo será, todos los departamentos de marketing de estos bancos van a empezar a sacar anuncios en las apps diciendo, puedes comprar aquí, que puedes comprar aquí. No te tienes que abrir una cuenta en un exchange, no te tienes que ir a Kraken. En tu banco de toda la vida, con la confianza de toda la vida, puedes comprar Bitcoin. Eso va a pasar. Y no, lo que no sé es cuándo. Pero el proceso, como lo he visto ya en otros sitios que han ido más rápido que España, porque España en esto no ha sido particularmente innovador, que sí lo es, por ejemplo, en el terreno dev. Hay unos devs españoles buenísimos, pero el terreno institucional va un poquito por detrás. Por ejemplo, incluso en el terreno político. Que en Estados Unidos, ya lo hemos comentado alguna vez, 4 candidatos presidenciales pidieron el voto de Bitcoin. En España, creo que solo Alvise. Ridículo, o sea, que era un candidato protesta, de chiste, llámalo como quieras, pero ningún gran partido ha dicho, oiga, aquí hay votos. Hay 4 o 5 millones de españoles que tienen algo de Bitcoin y que por lo menos les gusta. Aquí hay votos, esto tiene positivo, no tiene nada negativo. ¿Qué tenemos que perder por...? Bueno, además parecemos más jóvenes, parecemos, ¿no? Es que ni se lo han mirado. Bueno, mira, en su día, ¿quién fue? Iván, Garicano se lo miró y Teodoro del PP también se lo miró, pero a Iván nunca... Espinosa le mandamos Sí, a el proyecto Iván de ley. Aguilar le mandamos, pero bueno, Iván luego se fue de Vox y tal. Sí, Pero vamos, que no le han visto el interés. Y Europa va muy por detrás en esto. También es verdad que en Estados Unidos los políticos son más populistas, pero a veces también eso significa que son más democráticos y que escuchan más a las bases. Entre otras cosas porque les tienen que pedir dinero. Cosa que en Europa, como todo es financiación pública, aquí la financiación de los partidos o es en B, y entonces de lo que se habla es de PGOs y de terrenos y de licencias, o es en financiación pública que estamos pagando a través de los impuestos, queramos o no. Entonces no hay que ir haciendo campaña de recaudación a la vez que haces campaña de promesas electorales. totalmente. Bueno, hablando de Square un poco, que Hmm, anunció hace poco que iban a implementar pagos en Bitcoin hmm. en todos sus aparatos, ¿no? TPVs, En TPVs, ¿no? terminales de punto de Que eran venta. como 3 millones o 6 millones, ¿no? En Cuatro, Estados 4 Unidos, millones. 4 Es el millones. que más tiene en Estados Unidos en comercios en Estados Unidos. 4 millones de comercios, se dice pronto. Muchísimo. Y luego Hmm, añadido también comentando BTC Map, ¿no? El mapa hmm, global donde se viene exactamente qué comercios aceptan pagos en hmm, Bitcoin. ¿Cómo ves ese crecimiento de usabilidad, de la hmm. parte retail, de poder comprar y vender en supermercado cosas o online cosas? ¿Cómo ves esa adopción? Bueno, a ver, estoy muy optimista porque estoy viendo que crece mucho, pero la base sigue siendo muy pequeña.
O sea, estamos hablando de que en BTC Map hay ahora mismo unos 20 y pico mil comercios que aceptan Bitcoin en la calle. No te estoy En todo hablando el de mundo. en todo el mundo. Entonces, bueno, y que están en el mapa. Lo sabrá que no están en el mapa, pero lo lógico es que si quieres, es un mapa de código abierto. O sea, eso está basado en OpenStreetMap. Te puedes poner ahí el que sepa. Entonces, está creciendo mucho en los últimos meses desde que Square hizo esto. Bueno, lo de Square hay que matizarlo. Han dado la posibilidad. Han dado un botoncito que lo puedes activar. Lo tienes que dar el botoncito, tienes que activar para que se acepte en tu comercio. Entonces, son 4 millones de comercios que pueden. Ahora, hay que convencerlos. Y una vez convencidos, tienen que tener suficiente uso para que les merezca la pena. Aunque se lo han puesto muy fácil, ¿eh? O sea, no tienen, se lo convierten a dólares si quieren, o sea, está bastante fácil. Pero, mmm, y se están sumando miles cada semana. Lo cual es maravilloso, lleva pocos meses desde que hicieron esto, no sé si fue en diciembre o en noviembre, pero se están sumando miles, pero no millones. ¿Cuándo puede esto de repente despegar y volverse exponencial? No lo sé, o sea, no lo veo a corto plazo porque tampoco veo que los bitcoiners gasten con tanta alegría los bitcoins. Sigue siendo reserva de valor, o llámalo forma de especulación si quieres ser menos generoso, primero. Y yo, de hecho, tengo un gráfico especulativo creado por mí que me encantaría que pusieras en este vídeo si puedes, que en el que te pongo las curvas en S de reserva de valor, medio de pago y unidad de cuenta. Y en ese orden. Y con un decalaje de entre 5 y 10 años entre cada curva. Es decir, hasta que no haya una penetración del 30, 40, 50% de la población en un sitio concreto, por ejemplo en Estados Unidos, que ya están en torno al 15, que tenga Bitcoin, que tenga una cantidad no insignificante de Bitcoin, o sea, que tengan, yo qué sé, $1000, me da igual, $100 en Bitcoin, y que por lo tanto tengan la posibilidad de gastarlo, no va a empezar a despegar de verdad la curva de medios de medio de pagos. O sea, la gente no. Porque no le merece la pena a los comercios. O sea, no. Incluso lanzar una oferta para que te lleguen 4 personas no te merece la pena. Y eso te hablo de los comercios en la calle. En internet irá más rápido porque al final tu área de ventas es todo internet. O toda la zona a la que puedes hacer envíos o lo que sea, pero es más grande. Y unidad de cuenta, aunque por supuesto ya hay gente en Noster, entre ellos BitBetBot, que solo hablan en satoshis y no saben lo que es un dólar. Eh, vendrá después, vendrá 10 años después de que el 50% de la gente esté usando ocasionalmente Bitcoin para gastar. Cuando la gente primero lo tenga ahorrado, segundo lo empiece a gastar y tercero ya empiece a hacer sus cálculos mentales, porque claro, ya una empresa que empieza a tener ingresos importantes en Bitcoin ya tiene que tomar la decisión de los convierto a fiat o me quedo con unos pocos bitcoins. Y una vez que tienes bitcoins en tu balance y en tu contabilidad, pues ya empiezas a. Y de repente sube el valor de bitcoin y ahora los bitcoins en tu balance son mucho más. O son un porcentaje mucho más importante del que tú pensabas. Pues ahora ya tienes que. Esto yo lo he vivido en empresas que eran bitcoin only. Pero claro, estoy hablando de empresas muy pequeñitas. Pero imagínate tú que Amazon decide en el año 2027 aceptar Bitcoin directamente para todas sus compras, porque ahora mismo puedes gastar Bitcoin en Amazon vía intermediarios como Bitrefill. Eh, pero imagínate que eso Amazon lo hace eso dentro de un año o de dos. 2027-2028. Hay una burbuja y los de Amazon que no son tontos dicen, oye, aquí hay un mercado potencial de gente que quiere gastar bitcoins. Y imagínate que acumulan, no sé, el 1, el 2, el 5% de sus ventas en un territorio en Bitcoin. Y lo tienen en su balance y se convierten en un poco como MicroStrategy, solo que en vez de comprarlos, los reciben en pago por sus servicios. Y ahora imagínate que hay una burbuja de Bitcoin porque cae el dólar o por cualquier cosa y ese 5% se multiplica por 10. Ahora de repente Amazon tiene en su balance para un territorio, no te digo para todo el mundo, un 50% de su valor en Bitcoin. Pues obviamente tendrían que considerar qué hacemos ahora para estabilizar esto. Pues una de las cosas que podemos hacer, podrían venderlo, pero también podrían decir, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a presionar para que se pueda hacer la contabilidad en Bitcoin, para que esto nos lo valoren, para que nos dejen tomar préstamos con cargo a esta garantía, muchas cosas. Qué bueno. Pero es cuestión de bastante tiempo. Esto no, los cambios, los sistemas monetarios son de décadas y a veces de siglos. Qué bueno.
Y bueno, haciendo balance del año anterior, Bitcoin prácticamente se ha mantenido Mm. en su precio, ha bajado un 6%. Sí, estable, vamos, Ahora, al principio plano. de año, parece que bueno, ha habido una mini subida. Mm. ¿Cómo ves este año? Bueno, yo ¿Cuál lo es una sí. posible predicción y Yo, cómo yo, y a nivel adopción y a nivel usabilidad y todo? yo lo primero que tengo que decir es admitir que todas mis predicciones para el año 2025 se han equivocado. Yo daba por hecho mi escenario base. No sé el futuro, pero bueno, juegas con escenarios y mi escenario base era que se iba a repetir el ciclo de los 4 años. Es verdad que para generar teoremas de teorías tienes que tener una muestra un poco más amplia que cuánto ha habido. 4 ciclos de 4 años, ni siquiera tres, porque los primeros años fue mucho más volátil. Pero mi base era que se iba a repetir el ciclo de los 4 años y por lo tanto yo pensaba que el año 2025 iba a haber una gran subida, una burbuja. No la ha habido, ha estado plano. Y luego pensaba que 2026 tocaba una gran caída. Ahora no lo sé. Si miro este es el problema del análisis técnico, o sea, si miro el gráfico, pues todavía no hemos visto burbuja, hasta que no vea la burbuja no veré el desplome. Ujú. Pero bueno, predecir es muy difícil. Yo los fundamentales los veo muy positivos. O sea, veo que la adopción aumenta, veo que el interés institucional es tremendo, veo que si alguien puede manipular el mercado serían los BlackRock y los Fidelity de la vida que han lanzado sus ETFs en 2024, con lo cual su interés es que esto suba bastante. Y de hecho, si hubiese que pensar en alguna conspiración sobre quién ha estado manteniendo el precio de Bitcoin bajo estable en 2025, diría que son ellos porque todavía no tienen ahí colocado todo lo que quieren. Pero bueno, tampoco es tan fácil de manipular el mercado de Bitcoin. Pero es verdad que hay una demanda latente ahí enorme que pienso que no se ha terminado de desarrollar y hasta que no lo vea. Y desde luego lo que no he visto ha sido signos de burbuja retail, o sea, a nivel usuario de a pie, lo típico de que salgan las noticias generalistas, titulares de prensa, que todos los amigos te llamen preguntando si compran ya. Eso lo vi en 2017, lo vi en 2021, no lo he visto en 2025 bueno, podría ser que el ciclo haya cambiado y que ahora veamos una subida, bueno, no sé si un superciclo o qué, pero es posible que veamos un 2026 alcista. Yo desde luego por fundamentales, o sea, si ignoro los gráficos, si ignoro los ciclos, ignoro todos, por fundamentales, veo que la inflación va al alza, veo que la impresión de dinero va al alza, veo que se están quitando los frenos a la expansión monetaria y por lo tanto, y veo que está habiendo casos que demuestran por qué la mejor opción es Bitcoin. El tema de las sanciones, el tema de la confiscación de fondos de países como Rusia y otros países sancionados. Y para quien pensara que la alternativa podría ser las stablecoins basadas en el dólar, ya hemos visto que las van a controlar tarde o temprano, tanto como controlan SWIFT. SWIFT, que es la red de pagos. Entonces, no sé, pienso que el escenario es alcista, pero no lo sé. Y sigo pensando que ese escenario alcista a más largo plazo se traducirá en 1 millón de dólares por Bitcoin para 2030. Pero bueno, mi confianza en mi modelo es más baja que hace un año. Bueno, o sea, un por 10 en 5 años, básicamente. Sí. Muy bien, Félix, pues un placer como siempre y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, Leo.